El Señor los bendiga. Bienvenidos al Input de Fe. Soy el evangelista Rosa Niuchev. Desde aquí, mi montaña de oración. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Hace poquito paró de llover y está hermoso y fresco, así que vamos a compartir esta palabra que Dios estuvo ministrando a mi corazón. Creo que esta palabra es muy importante porque Dios nos está llamando en estos tiempos de comprometer nuestro corazón en oración y en lectura de la palabra de Dios. Dios nos está llamando a comprometer nuestro corazón en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que constantemente lucha y nos crea deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Cada ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. No importa mujer o varón, no importa pequeño o grande, no importa si es de diferente color o diferente raza o habla otro idioma. Eso no importa. El hombre ha sido criado con una naturaleza. Y es una naturaleza pecaminosa humana que está en nosotros, que crea deseos que nos llevan lejos de Dios y no quieren obedecer a Dios. Entonces Dios en su palabra, leemos en Romanos capítulo 8, en ese capítulo de Romanos 8, habla mucho sobre la naturaleza humana pecaminosa que es contraria a la voluntad de Dios y quiere que nosotros hacemos todo lo que son los deseos de la carne. Lo mismo habla también en Efesios capítulo 4, donde la palabra de Dios nos exhorta, no en Efesios, en Gálatas capítulo 5, la palabra de Dios nos exhorta a vivir por el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿cómo es posible esto? Porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no llegamos a hacerla. Entonces la palabra de Dios nos enseña esto. Primeramente, ser consciente de nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez que uno es consciente de su naturaleza pecaminosa, se pondrá en alerta contra ella y buscará la forma de poder vencerla. Ahora, muchas personas tratan de vencer su naturaleza pecaminosa, sus deseos de la carne, sus deseos pecaminosos, los vicios y todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Tratan de vencerlo y luchar contra estos deseos con sus propias fuerzas. La Biblia nos enseña que el hombre con sus propias fuerzas es imposible combatir cosas que son espirituales. Ninguna cosa podremos combatir humanamente si es espiritual. Significa que nosotros como personas no tenemos fortaleza, no tenemos fuerza, no tenemos la habilidad ni la capacidad de poder sobresalir a estos deseos de la carne. Cuando el deseo de la carne en mí empiece a generar deseo desfrenado, yo no tengo fortaleza para pararlo, yo no tengo capacidad de decir no. La única forma de hacerlo es ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y es sumamente importante entender que si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, está con una razón: guiarte para hacer los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne tienen contrarios al Espíritu. Los dos luchan juntos. Nosotros, si queremos hacer que el deseo de la carne en nosotros muere con nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Pero si permitimos al Espíritu Santo de guiarnos, si permitimos que el Espíritu Santo nos fortalece, nosotros podremos vencerlos. ¿En qué forma podemos hacer esto? Bueno, Dios nos ha dado muchas herramientas. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, son herramientas que nosotros podemos utilizar para poder vencer los deseos de la carne. Entonces la Biblia dice: viven por el Espíritu Santo y no obedecerán los deseos de la carne.
nosotros tenemos una obligación, dice la palabra de Dios, de no vivir en los deseos de la carne. Esto significa que la voluntad de Dios y la mente de Dios y el deseo de Dios para nosotros es que no vivimos por los deseos de la carne, porque ellos conducen a la muerte espiritual. Si Dios quiere que nosotros vivimos por el Espíritu, significa que Él nos proporciona este Espíritu. Lo único que nosotros debemos hacer es ponernos de acuerdo con Dios y querer que el Espíritu Santo nos dirija, nos guía. Por esta razón, un corazón con deseo y pasión para hacerlo, Dios está a tu lado y te proporcionará la fortaleza, la habilidad, la capacidad de poder vencerlo. Porque la Biblia lo dice perfectamente en capítulo 8, versículos 15, 17 a Romanos, que nosotros no tenemos la obligación de satisfacer los deseos de la carne, porque llevan a la muerte. Nosotros tenemos la obligación de satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu? Son paz, alegría, son amor, benignidad, amabilidad, paciencia, dominio propio y fidelidad, obediencia, justicia. Todo esto es el deseo del Espíritu para nosotros. Esto nos trae vida. Y Él mismo, el Espíritu, nos proporciona su fortaleza. Lo único que está esperando de nosotros es que nosotros lo creemos, que nosotros lo tomemos, que nosotros nos animemos a que Él nos guía. Y tú me dices, pero ¿cómo es posible? Un corazón lleno de deseo y de pasión es lo que Dios está esperando de nosotros, y entonces Él nos ayudará de poder hacerlo. El Señor nos llama de quitar de nosotros esta naturaleza pecaminosa y de revestirnos de la naturaleza de Jesucristo. Jesucristo tiene una naturaleza de amor, de paz, de armonía, de obediencia, de fidelidad, de paciencia, de dominio propio. Esta es la naturaleza de Jesús. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, es llena de odio, de rencor, de falta de perdón, de envidias, de celos, de todas las cosas malas. Son deseos que se provocan en nosotros por causa de la naturaleza depravada que tenemos. Y por más que queremos deshacernos de ella, ella constantemente nos sigue y crea deseos contrarios a la voluntad de Dios. Por esta razón, el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, porque es tiempo de buscar a Dios constantemente. No podemos perder el tiempo en otras cosas. Debemos buscar a Dios para que Dios pueda tomar la naturaleza pecaminosa en nosotros y sacarla y llenarnos de su propia naturaleza. Por esto es importante pedirle a Dios, así como Juan el Bautista dijo: es importante y necesario que yo empiece a menguar y que Jesús empiece a crecer en mí. Con esta palabra debemos pedirle a Jesús: Jesús, toma más de mi naturaleza que no me permite seguirte y obedecer la voluntad tuya, y dame más de tu naturaleza que está llena de armonía, de paz y de justicia. Y solo así yo puedo ser feliz y puedo estar bien si soy un hijo de Dios. Y con esta palabra quiero dejarte a reflexionar cuánto es importante cada día despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y llenarnos de la naturaleza de Jesús. Eso va a dar paz y tranquilidad a nuestros corazones, y obviamente se llenará de fe y de esperanza en nuestras vidas. Con esta palabra te bendigo y gracias siempre por escucharnos. Dios te bendiga.